Andalucía Centro Deportes. Manuel Franco. Y como la actualidad manda, comenzamos con la noticia del día, la renovación de Antonio Jesús Cobos por un año más como entrenador del Ciudad de Lucena, que da sus primeros pasos de cara a la temporada 2026-2027. En la mañana de hoy hemos conocido el primer fichaje de cara al año en Segunda Federación, Antonio Jesús Cobos, el hombre del ascenso. Puede considerarse como la primera incorporación del renovado ayer Salva Serrano como director deportivo, que no está perdiendo el tiempo y ya se mueve a la hora de ir cerrando el plan deportivo para el siguiente curso. Todo parece indicar, lo hablamos con él, que la idea es renovar a la base del equipo de este año, algo de lo que iremos conociendo más detalles en estos días. La próxima será, por tanto, la segunda temporada de Salva en el cargo y la tercera en el banquillo para Antonio Jesús Cobos, cuyos avales son la creación de dos equipos competitivos, la práctica de un fútbol atractivo, las espectaculares cifras en casa y, por supuesto, la consecución de un ascenso respaldado por número de campeón. Un campeón por primera vez en tercera federación. Tampoco lo fueron ni Atlético Lucentino ni Lucena Club de Fútbol en la extinta tercera división. Ha logrado imponerse este campeón a los faraónicos proyectos de equipos con sólida y ancha base económica, tales como son la Real Balompédica Linense, que ha quedado fuera de promoción de ascenso, el Atlético Central y sobre todo el Dos Hermanas. Como entrenador del equipo lucentino, Cobos suma 68 encuentros en liga regular con 43 victorias, 4 partidos en fase de ascenso con 2 victorias y 2 partidos dirigidos en Copa del Rey. Números geniales para un hombre que ya es historia en el fútbol lucentino y a quien vamos a saludar a esta hora de la tarde. Mister, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena, ¿no? Esto es lo que todos queríamos y lo que esperábamos. Así que, bueno, ¿cómo te encuentras? Y también cómo de complicada ha sido la negociación entre dos partes que se conocen tanto ya. Pues muchas gracias. Eh, Estoy muy contento. La negociación creo que duró 2 minutos. Eh, y solamente hay una cosa que no estoy de acuerdo contigo, que no hay dos partes, que hay una, solo una. Porque si hay dos partes, eso se puede romper antes. Como hay solamente una, seguro que mucho mejor. Y todo lo tenemos claro. Y por eso las cosas son siempre mucho más fáciles como ha sido en este caso, que ha sido tal cual te lo estoy contando. Pues mira, mucho más tranquilo que nos quedamos desde luego los aficionados al fútbol en Lucena. Estos días hablaba de que el problema, entre comillas, que problema no había ninguno, ¿no? Pero que la cuestión a la hora de renovar no era económica, que hay cosas mucho más importantes que el dinero. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿A qué detalle o a qué flecos te referías? Son simplemente, son cuestiones que en el momento de hablarlas es ahora, especialmente en condiciones de trabajo, ¿no? Pero no porque desde el cuerpo técnico del entrenador sean exigencias a la junta directiva, no, sino porque son cosas que hay que poner en común en estos momentos, porque luego después no se puede. Y creo que es el momento más adecuado y el mejor. Y esas cosas sí tenemos que hablar algunas, no porque ni desde la junta directiva quisieran o no renovarme o yo no quisiera, no, yo creo que eso lo teníamos claro y era algo que lo hemos hablado muchas veces antes. Mm, en cuanto a eso, ¿no? Lo que ocurre es que la memoria es muy corta y las veces que yo creo que incluso tú me has preguntado en muchas previas o en ruedas de prensa es que cada, cada cosa tiene su momento, ¿no? El club va anunciando cosas, pero a nivel interno va trabajando y ya hace algún tiempo que estaba trabajando en el año pasado, especialmente Salva, ¿no? Entonces, yo creo que esto era simplemente cuestión de que llegara el momento de anunciar cosas para el año que viene. Yo creo que hay cosas más importantes que la renovación del entrenador, sinceramente. Por ejemplo, la campaña de abonados que el club está preparando con muchísimo cariño en estos días y que lo van a anunciar en estos días. Yo he tenido ocasión de ver algo, aunque no estoy tampoco muy puesto en eso, pero creo que eso es muy importante porque es la manera de mostrarle a toda la afición que el club ya está pensando en ellos para el año que viene. Todo lo demás me parece que va después. Y así creo que lo está haciendo el club. No era cuestión de, de temas económicos no, era simplemente cuestión de tiempo y que el club quiera hacer las cosas como las está haciendo, que están bien hechas. Por lo Acababa, demás, pues, ya.
Antonio, tú mismo decías, habíamos hablado de esto mucho en las últimas previas, sobre todo pues después ya de Tomares, ¿no? Y también con respecto a esto, acaba la liga el domingo, tú mismo decías que no iba a descansar, que no iba a parar de ver fútbol ni de pensar en fútbol, desde hoy, desde ayer o incluso antes, ya pensando en Segunda Federación, ¿no? Sí, claro, está claro. Además, mm, eh, el hecho de poder de poder renovar, bueno, de anunciarlo así, que se ha entrado del Ciudad de Lucena, es que simplemente pensarlo así, pensando en Segunda Federación, yo creo que es un privilegio. Yo lo noto así. Ser entrenador de Segunda Red, ser el entrenador en tu tierra, en Córdoba, del único equipo que hay en Segunda Red en la provincia, y encima con el equipo con el que llevas 2 años y con el que has ascendido. Y encima pues con gente al lado con la que hay ya relaciones muy buenas. Es que no, no hay motivos para pensar otra cosa que no sea eso, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que se termina el año y en cuanto a nivel competitivo, pues aquí hay que pensar ya en el año que viene. Y lo único que yo ahora mismo se puede hacer desde la parcela deportiva es, pues, como tú decías el otro día, ver los partidos que se puedan para ir no sé, cogiendo ideas, ver otros equipos a los que igual te tienes que enfrentar el año que viene, y eso es lo que se hace ahora, y además se hace con un gusto tremendo, porque ahora no tienes la presión competitiva del día a día durante el año, vas a, vas a ver partidos con muchísima ilusión pensando en el año que viene, el poder ser entrenador de Segunda Red, eso para mí sinceramente era un sueño cuando empecé a entrenar, que hace ya bastante tiempo, no era inimaginable, lo mismo que era poder disputar un partido de Copa del Rey. Es que son cosas que ahora mismo parecen normales, pero que echando un poco la vista atrás, ya pensando un poco en el tiempo que lleve entrenando, y es un sueño. Y además, pues, lo puedo cumplir con el equipo con el que he ascendido, con un club en el que me siento uno más a todos los niveles. Y, y bueno, pues no hay otra cosa en la cabeza nada más que pensar en el año que viene. Y sinceramente es que ahora mismo no tengo ganas, que no tengo la necesidad esa de descansar, ¿sabes? Creo que todo ese cansancio que se tiene y bueno, vamos a darnos unos días para descansar, para desconectarnos. A mí se me ha pasado ya, yo tengo ya ganas de hacer cosas, o sea que no sé si esto forma parte de esta edición o como sea, pero así es como me siento ahora mismo, aparte de estar súper agradecido, por supuesto. Y precisamente de eso quería hablarte porque hace aproximadamente 10 años, bueno, 11 en realidad, antes de ese salto con el Azuaga a tercera división, tú estabas en primera andaluza, en Peñarroya. Y fíjate ahora, mayo de 2026, segunda federación, con un equipo que llevaba 7 años al final intentando ascender. Yo empecé a entrenar en el Recreativo del Mezano, mi equipo, el mejor equipo del mundo, donde me he criado, ahí es donde empecé a entrenar. Mm, Mi casa está 300 metros del equipo donde empecé a entrenar, el campo de mi pueblo. Ahí es donde empecé a entrenar. Eh, entonces, he pasado por todas las categorías provinciales, ¿no? Desde la antigua primera regional, que ahora segunda andaluza, primera andaluza, en división de honor, la tercera en el grupo 14, ahora en el grupo 10. O sea que por eso te decía que llegar a lo que en aquellos entonces era la segunda vez, eso para mí era un sueño. Y yo recuerdo que durante esos años todavía estaba jugando, pero veía al, al, al Atlético Lucentino, al Lucena Club de Fútbol, pues jugar en segunda B o jugar esa eliminatoria a segunda división, y me parecía a mí, vamos, lo recuerdo perfectamente porque lo seguíamos, me parecía algo inalcanzable, ¿no? Y pensaba, hostia, ojalá yo un día pudiese vivir eso. Me parecía imposible. Y tú fíjate, entonces es que no puedo estar más agradecido, es cumplir un sueño, y se me han quitado hasta las ganas de descansar, sinceramente. No te puedo decir otra cosa ahora mismo. Y un sueño que por trabajo tú has ido fraguando, Antonio, y que sin duda merece. Y mira, para acabar y por darle un poco de actualidad, que es lo que quieren pues seguir nuestros aficionados, ¿no?
Yo sé que no te ha dado tiempo bueno, más allá del contacto continuo que tendrás con Salva, no habréis podido sentar todavía porque ayer era su renovación, hoy la tuya, pero con respecto a la plantilla del próximo año, a grandes rasgos, Antonio Jesús Cobos, ¿qué quiere tener en su equipo? Pues mira, lo único que he podido hablar con Salva, o sea, salvo algunos mensajes que me ha pedido que transmitiera a la plantilla, porque en estos días él se está reuniendo con los jugadores de este año, que bueno, lo prometió en el vestuario, dijo que cuando se acabara la competición él quería hablar uno con uno. Hombre, evidentemente con el cuerpo técnico se tiene más contacto porque ellos están un poco al día bueno, también tenemos que juntarnos uno de estos días y demás. Lo único que le dije, digo, mira, hay que traer jugadores de carácter. Eh, y le decía, gente que quiera hacer en el día a día las cosas que no les gusta hacer, que estén dispuestos a eso, a lo que sea. Luego, pues, ya se irán viendo perfiles y a ver qué renovaciones hay de este año, a ver las que se pueden hacer y poco más. Le he dicho, este es el perfil de futbolista que hay que traer este año, por lo menos así lo veo yo. Un tío que llegue el primer día y que esté dispuesto a hacer de todo. Y lo más difícil son las cosas que no les gusta hacer. Eso es disciplina y compromiso. Y yo creo que por ahí deben de ir los tiros. Luego, pues, intentaremos que la plantilla sea pues de jugadores, pues, bueno, pues como hemos tenido este año, gente que esté comprometida al 100%, que sepa el sitio en el que viene o en el que han estado y que, y que tenga una disposición al trabajo bestial, porque, porque si queremos conseguir la salvación y conseguirla cuanto antes, que es el objetivo del club, necesitamos gente así en el día a día, que es como se trabaja dentro del club, desde el presidente hasta el último, y tenemos que tener jugadores que hagan eso. Pues ojalá que ese vínculo de una temporada llegue a prolongarse en el tiempo, porque eso significará que el matrimonio Cobos-Ciudad de Lucena pues continúa funcionando. Antonio, muchísimas gracias como siempre y nada, a no descansar, a seguir viendo fútbol y nosotros pues espero que nos veamos pronto. Seguro que será así, Manolo. Muchísimas gracias. Bueno, pues es la primera entrevista que doy como entrenador de segunda red. Bueno, tú estás acostumbrado a otras cosas, pero yo no. Y ya estoy disfrutando de esto y con muchísima ilusión. Andalucía Centro Deportes. Manuel Franco.